¿Cómo están todos ustedes, hermanos y hermanas, que ven esta programación acá en Televisión Nacional Evangélica para todo Chile, en este programa Misericordia y Verdad? Hoy tenemos un mensaje, una palabra del Señor, una palabra que puede dar un gran antecedente, que solamente el Señor Jesucristo es el que puede ser reconocido como ser humano y también ser adorado, porque es el Mesías. Vamos a ir ahora a la palabra de el Señor. Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Amén. Esta es la palabra del Señor, que el Señor nos permite hoy que podamos leer, ¿cierto? Y también poder exhortar, donde el Señor Jesucristo, llevando 3 discípulos, va a orar a un monte alto. Y ahí se transfigura, sus vestidos se vuelven como fosforescentes, pero también en ese momento aparecen 2 patriarcas antiguos, Elías y Moisés. Y ahí podemos ver que ocurre este tremendo milagro. Elías, tanto tiempo que ya había sido arrebatado hacia los cielos, y Moisés, mucho tiempo, siglos, que había muerto, y según la Biblia, el Señor, cierto, lo había llevado al cielo su cuerpo, tomando al arcángel Miguel. Podemos ver que cómo aparecen en el tiempo de Jesús Elías y Moisés, hablando con el Señor. Entonces Pedro dice al Señor Jesús, al ver esta manifestación, de ver a Moisés, Elías y a Jesús: Señor, aquí estamos, ¿podríamos hacerle 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para usted, Jesús? Entonces, en ese momento, desde el cielo bajó una nube con luz, y una voz habló del cielo: Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Quedó con temblor Pedro y los otros discípulos, pero con esto hubo una corrección a Pedro de parte, creo que de Dios. Dios mismo dijo a Jesús: a él oíd, como diciendo: a Jesús sea la gloria, a Jesús sea la honra, a Jesús. Solamente que la visión que vio Pedro, claro, salió en esa visión que él vio Elías y Moisés, pero aquí está demostrando Dios que estos venían en una misión para hablar con Jesús.
Esta palabra nos enseña de que el Señor Jesucristo, Él como ser humano, puede ser adorado, no otro. No se podía adorar también a Elías, no se podía adorar a Moisés. Al único ser humano que el Padre permite que también se le adore, porque es una parte de Dios, es a Jesucristo, nuestro Salvador. A Él oíd. Las palabras de Jesús son vida. Las palabras de Jesús traen salvación del alma. A Él oíd. Jesucristo, el Señor, ha venido trayéndonos un mensaje a todo el mundo, un mensaje de salvación, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del mismo, del Señor, del mismo Señor. ¿Cuántas personas en este momento pueden decir qué significa esta palabra? Hay muchas personas que equivocadamente le han enseñado mal, de que a lo mejor puedan poner la confianza en la Virgen María o en un santo. Y esta palabra nos enseña que eso sería equívoco. Ni aunque hubiera sido Moisés y Elías, que eran profetas del Señor, ni así se permitía ninguna clase de honra. Solamente el Padre explicó y dijo: a Jesús oíd. A Jesús. A Jesús hay que adorar como Salvador y Mesías. No hay otro. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Y esto es lo que muchas personas tienen que aprender. Y ser libre de llegar a creer que otros seres fuera de Jesús pueden interceder ante el Padre por su vida. Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que murió por sus vidas, el que murió por todos y el que vino a salvar lo que se había perdido. Las personas, escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, aprendiendo todo lo que Jesús enseña por los evangelios, las personas van a ser salvas. Hay que llegar a tener una confianza en Jesús. Este Jesús que vino a predicar el evangelio y vino a dar su vida también por nuestras vidas, dejándose matar, porque Él se dejó matar para que así su sangre fuera la redención eterna para todos los que tendrían que creer en Jesús. Jesucristo de Nazaret está comprobado acá por la Biblia, por lo que hemos leído, de que el Padre mismo dice: a Él oíd, a Él. Si usted quiere saber orar correctamente, tiene que aprender de Jesús. Si nosotros oramos esa oración tan perfecta del Padre nuestro, Jesús la enseñó. Si usted quiere ser un verdadero adorador, tiene que seguir el ejemplo, la manera de Jesús que está en el Evangelio, ya sea San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ahí usted ve la manera de Jesús y así sería lo correcto de adorar, de orar, de agradar a Dios y poder ser una persona con fe, vencedora, usada por Dios. Jesucristo, Él es el ejemplo.
Él es el ejemplo. Hay que mirarlo a Él. Hay que, cierto, día tras día, ver la manera tan especial del Señor. Como pastor especial. Como misericordioso se ve en los evangelios como Él hacía misericordia de los pobres, de los pecadores, dando oportunidad de salvación, de los leprosos. Como sanador siempre estaba dispuesto para orar por los enfermos que pedían sanidad. Entonces, Jesucristo es el ejemplo, es la horma que tenemos que tener los cristianos. Amar a Dios sobre todas las cosas, orar, predicar la verdad. La verdad esté en nuestros labios. La autoridad de Cristo se manifestará con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para incluso orar por los enfermos y las enfermedades desaparecerán porque van a ser reprendidas en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá a las personas cuando lo pidamos en el nombre de Jesucristo, con fe, con seguridad. Tantas cosas lindas que vemos en Jesús. Muchas veces nosotros imitamos a los siervos de Dios. Y las buenas cosas de los siervos de Dios se pueden reconocer. Pero ¿de dónde salieron esas buenas cosas, esas buenas obras, esas buenas maneras? Ellos miraron a Jesús. Ellos aprendieron de Jesús. Pablo explica eso, de que si se veía algo bueno en él, es porque todo lo había aprendido de Jesús. Es conveniente imitar a Jesús. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo miraría Jesús a la gente pobre? ¿Cómo miraría con qué aprecio al leproso? ¿Cómo miraba a los niños Jesús? ¿De qué forma trataba a las personas si no eran personas adineradas, sino que andaban con harapos vestidas? ¿Despreciaba al más pobre? ¿Miraba con mal mirada al pobre, al indigente, y apreciaba al que estaba mejor vestido y que era rico? De ninguna manera. Jesucristo no hacía acepción de personas. Por eso, Dios Padre, de esa nube del cielo, le dijo a los discípulos: a Él oíd, a Él oíd, a Jesús oíd. Como diciendo, adorar a Jesús como ser humano lo permito, como dando testimonio que esa es la manera que tiene Jesús, esa es la manera que agradaría a Dios, que los hombres le adoraran. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: de tales adoradores busca el Padre, hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esta es una palabra que nos enseña también para que las personas no practiquen la idolatría. Inmediatamente, Pedro y los discípulos que andaban con él iban a hacer 3 enramadas. Pero Dios Padre pone todo en orden. No permitió la enramada para Moisés,
ni la ramada para Elías, sino que les dijo: toda atención que puedan hacer ustedes, hacerla a mi hijo. Sométanse a mi hijo. Hay que someterse a la palabra de Dios. Hay que someterse a lo que Él dice en las Escrituras. Por eso hay que someterse a la Biblia. Para ser cristiano, o la mujer para ser cristiana, todos tienen que aprender de Jesús. Las cualidades de Jesús. Oraba, constantemente oraba. Cualidades de Jesús. Siempre oraba por todos. Las cualidades de Jesús. Misericordioso. En el desierto se preocupó que no se habían alimentado miles y se preocupó de darles panes y peces. Hizo el milagro para que saciar el hambre. Las maneras de Jesús. También podía Él tener una personalidad de simpatía, de agrado. ¿Sabe por qué razón? Porque fue a la boda de Canaán. Porque fue ahí a una boda. ¿Y cómo fue una boda? Porque tenía una personalidad sumamente simpática, agradable. Que María le dijo a Jesús: hay una necesidad de vino. Y Él convirtió agua en vino. Como diciendo: voy a bendecir esta fiesta. Así que en Jesús vemos un Jesucristo totalmente simpático, lleno de amor, lleno de, ¿cierto?, de paz, muy humano, muy manso, muy humilde. Y por eso, a Él hoy, que el Señor les bendiga a ustedes grandemente. Y nos conviene a todos seguir todos los ejemplos y toda la manera de Jesús. Dios a ustedes les bendiga.